y vamos a indagar un poco más sobre esta realidad que vive este país del Oriente Próximo con el periodista, el investigador, el politólogo y especializado en estos temas de Medio Oriente, que se llama Julián Aguirre. ¿Qué tal, Julián? Marcelo Aymar te saluda. Buen día, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿qué tal? Buen día. Bueno, algún dato que tiene que ver para que arranquemos y nos expliques un poco esta situación tan terrible que vive el Líbano desde hace un tiempo. Dato duro, según la ONU hay un 70% de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza, un 50% está un poquito mejor, pero hay un 20% que vive casi en la indigencia de ese 70%. Y bueno, y además está teniendo problemas que tienen que ver con lo que escuchábamos en el corte de audio, inflación, aumento de los alimentos, como le pasa a nivel global, aumento de las gasolinas, gente que se queda durante 3 4 horas esperando llenar el tanque de nafta, quién puede llenarlo, porque hay una crisis de combustible también importantísima. Todo esto también, por esto que decía recién, de la voladura de nitrato de amonio en los silos del puerto de Beirut, bueno, lo que explicaba un poco al principio. Lo que quería era tratar de que vos nos explicases cuáles considerás que son los ejes primigenios que llevan a esta crisis permanente del Líbano que se termina agravando en estas últimas semanas. Sí, bueno, uno podría mencionar más bien que hay varias crisis en simultáneo que confluyen, algunas de carácter económico, que son las que mencionabas, y otras de carácter evidentemente político, y que unas se refuerzan con la otra. Como dato, además, para tener en el futuro próximo, Líbano está encaminado a elecciones. El próximo 15 de mayo habrá elecciones generales Mm. para formar gobierno, algo que siempre es sumamente conflictivo. Líbano ha estado atravesado por varios ciclos de vacío político en los últimos años y de gobiernos débiles o sumamente fragmentados, ¿no? Y esta incapacidad por parte de las élites políticas libanesas de forjar gobiernos que sean sostenibles en el tiempo, que puedan idear y ejecutar políticas concretas, es un elemento que también contribuye a profundizar la crisis de carácter económico, Mm. financiero y con su impacto social. Sí. Hablabas de el porcentaje de población bajo la línea de pobreza, la libra libanesa perdió un 90% de su valor en el plazo de un año. Mm. Hoy en día el Líbano está atravesado por una crisis energética y alimentaria, profundizada o exacerbada también por el conflicto en Ucrania, para ver cómo los procesos o los eventos en el mundo se interconectan. Líbano es un importante eh, importador de productos derivados del trigo Sí, tenían problemas con el en, pan, sí, escasez de en pan. Bueno, Ucrania, la inflación voló al 150%, por ahí andan, ¿no? exactamente, Ah. y a esto se le suman una enorme incertidumbre en el sistema financiero con Mm. algunas medidas como la implementación de límites o bloqueos al retiro de ahorros, que quizás en Argentina tengamos algunas memorias quienes vivieron o experimentaron el corralito, algo que también exacerbó mucho el descontento Mm. en el Líbano. Hoy en día hay un proceso judicial abierto, ni más ni menos que contra el presidente del Banco Central, Sí. por corrupción, desvío de fondos, de hecho, que no solo involucran al actual presidente del Banco Central, sino buena Mm. parte de la clase política libanesa, que Mm. fueron protagonistas Mm. destacados de los Pandora Papers, ¿no? Estas revelaciones, estos informes Mm. acerca de los movimientos financieros de lavado de dinero en paraísos fiscales, Mm. que encontró una gran parte de políticos, tanto en funciones como políticos retirados libaneses, siendo titulares de empresas offshore, en movimientos de lavado y fuga de divisas, Bueno, lo cual también quería. exacerba Sí. el malestar popular, Mm. social, en un contexto en el que la economía familiar del, de la vivienda libanesa, del hogar libanés promedio, se hunde. Mm. Esto contrasta con una élite política financiera que no solo no logra idear Mm. estrategias para resolver la situación, sino que encima se encuentra muchas veces en el centro de escándalos de corrupción Mm. o escándalos de ineficiencia o de incapacidad para responder a las necesidades. Entonces hay un claro contraste, una clara ruptura entre
las necesidades y urgencias de la población libanesa, el sentir, digamos, de la sociedad libanesa, y la dinámica política tanto en las instancias de gobierno como en general en el debate político. Quería hacerte una pregunta sobre algunos personajes de sí. la cotidiana del mapa político libanés. Bueno, ellos tienen un presidente que tiene 87, 88 años, ya es una persona de una edad muy avanzada, que se llama Michel Aoun, que es un católico maronita, una de las ramas del catolicismo. Y después... el que sería es un sistema parlamentarista, ¿no? El gobierno del Líbano. El que sería el primer ministro es una persona que se llama Najib Mikati, y que es, digamos, un empresario, es una persona de centro derecha. Y vos estabas explicando esto y yo pensaba que esta persona, Mikati, tiene, además de ser suní, no es católico, tiene una fortuna evaluada casi en 3.000 millones de dólares, porque tenía negocios con telefonía y eso. Entonces la pregunta sería, ¿por qué ante tanta angustia y tanta queja de corrupción, por qué la válvula de escape terminó siendo a una persona que, como en el caso de Najib Mikati, ya había sido primer ministro del Líbano y que hace muy poquito volvió a ser primer ministro del Líbano? ¿Por qué crees que la salida de la sociedad libanesa fue para ahí, ¿no? Para una persona que sabemos de lo que vos estabas retratándonos de la angustia que vive la sociedad, y bueno, y termina de nuevo en un altísimo lugar de poder una persona que tiene 3.000 millones de dólares. Sí, Mikati es considerado el hombre más rico del Líbano. Y como bien mencionabas, construyó su fortuna vinculado al sector de las telecomunicaciones, así como el movimientos financieros y el área de la construcción, que también es un importante sector dentro del Líbano, que se explica en parte por todos los procesos de reconstrucción urbana que siguieron a la guerra civil que terminó en 1990. Sí. Eso forjó una clase empresarial vinculada al sector financiero, a la especulación inmobiliaria, y que se sirvió de un país devastado por la guerra para construir redes tanto financieras como de apoyos políticos entre sí. Vale decir, mencionabas, el sistema político libanés es un régimen parlamentario, por lo tanto al gobierno, al primer ministro y a su gabinete de ministros no los elige la población por voto directo, los elige el parlamento. Claro. Y Mikati asumió tras un vacío de gobierno de 13 meses. Imagínense, 13 meses sin un gobierno conformado. Por lo cual, una gran parte de las instituciones básicamente continuaron, por decirlo, en piloto automático, lo cual trabó el proceso de toma de decisiones, lo cual impidió la planificación de política, y todo esto ocurrió en plena pandemia de COVID-19 y tras la explosión del puerto de Beirut. Claro. Y Mikati emerge más bien como un candidato de consenso entre los sectores ya consolidados de la clase política libanesa, que va a presidir un gabinete formado con ministros de perfil tecnócrata, no necesariamente vinculados a los aparatos partidarios ya existentes. Por supuesto, los sondeos de opinión o de imagen del gobierno libanés no son en absoluto positivos. Sin embargo, esto demuestra nuevamente que lo que es la dinámica política, lo que es el funcionamiento y las reglas del sistema político, han creado una marcada división entre lo que quizás son las expectativas y necesidades de la población y lo que son el propio ritmo y las propias lógicas que sigue una clase política conformada a mediados de los 90, emergente de la guerra civil, y que hasta el día de hoy ha ocupado, digamos, el Estado y ha conducido el proceso de toma de decisiones en el Líbano por su propia cuenta, ¿no? Y esto es lo que se ha estado, digamos, volviendo cada vez más transparente en los últimos años y lo que se ha expresado en las continuas crisis políticas y de protesta social, que es el otro elemento a tener en cuenta. Entonces, como te decía, hay varias crisis que convergen. Claro.
Y Tenemos que la se crisis fueron, económica se y fueron social. superponiendo también. Exactamente. Julián, es un acercamiento nada más a la audiencia para que también podamos ir tocando algunas cosas. Nos quedan cuestiones afuera, como por ejemplo los hechos de violencia y la escalada que se está viviendo en la zona de la explanada de las Mezquitas. Pero decime, para cerrar la entrevista, una pincelada de Palestina. ¿Estuviste en Palestina? Bien. ¿Estuviste, no sé si viviendo varios meses? Pero para cerrar la entrevista, decime un poco con qué impresiones te quedás de esa Palestina de cuando estuviste y con eso nos despedimos. Bueno, o sea, ningún país puede ser simplificado o reducido a una imagen, pero sin duda la Palestina que uno encuentra en el terreno está lejos de ser esas imágenes de violencia a las que muchas veces se reduce su representación en medios, en la cultura popular, en el cine y demás. Es una historia trágica, marcada sin duda por una ocupación y una violencia sistemática que se vive cotidianamente, y no solo hablo de la violencia militar, sino que hablo de expulsión del territorio, de subyugación económica, de pobreza, de pobreza estructural, pero que eso ha dado también a una sociedad sumamente rica en expresiones culturales, en diversidad de opiniones, en diversidad de estilos de vida, que uno encuentra a gente, muchachos y muchachas de mi edad, digamos, que bien podrían haber sido esto es una de las primeras impresiones que tuve, de las que más me marcó, más allá de los episodios de violencia que uno pueda ver o pueda escuchar hablar. Claro. Sino que vos encontrabas gente que bien podrían haber sido tus compañeros de estudios o de laburo, que compartían las mismas necesidades y expectativas y proyectos de vida que nosotros podremos tener, ¿no? Claro. Laburo, pareja, una vida en paz, a pesar rodeada de, sin embargo, de todas estas expresiones que, bueno, hoy estamos viendo también esta última exacerbación de la violencia, con los episodios que hubo en Jerusalén y en otras localidades del territorio, digamos, más allá de que lo que más ha llevado a la cobertura mediática es lo de Jerusalén, lo que ha ocurrido en la mezquita de Al-Aqsa, por supuesto, por su impacto simbólico y político, ha habido un incremento también de la violencia represiva y de los operativos de policiales y tropas israelíes en otras partes del territorio. Sí, y en pleno Ramadán. Bueno, Julián, estaremos hablando de acá a un tiempo y buen fin de semana. Te mando un abrazo. Igualmente, che, que tenga un buen fin de semana y desde ya gracias por el interés. Dale, gracias, siempre. Ese interés siempre está intacto. Te mando un abrazo, bye bye. Quien está hablando con nosotros es el politólogo de la UBA, Julián Aguirre, que además es miembro del equipo del portal El Intérprete Digital. Y cuando decimos El Intérprete Digital, estamos hablando de un lugar a donde invitamos a la audiencia a que ande husmeando por ahí, por ese portal que se llama El Intérprete Digital, porque es un portal especializado en noticias e informaciones del Medio Oriente. Estamos en Paso Valores, en AM 1420 con vos, y nos quedamos hasta las 13.